La guerra de Ucrania es una de las mayores guerras vividas tras la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido ya en el mayor conflicto bélico del siglo XXI. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, casi nadie pensaba que ambos bandos fuesen a ser capaces de soportar una guerra de desgaste de estas características. Tanto Rusia como Ucrania no han escatimado en medios para destruir a su enemigo, y esto ha provocado una gran cantidad de muertes de soldados en el frente. Si bien son miles los civiles que han muerto en el conflicto, la mayor parte de las bajas en este conflicto están siendo militares, ya que las localidades en las que se encuentra casi estancado el frente han sido evacuadas y prácticamente nadie vive ya allí. Y desde el inicio de la guerra, una de las grandes preguntas que la mayoría de analistas nos hemos hecho es: ¿quién ha sufrido más bajas? ¿Cuántos soldados han muerto en el frente? ¿Es posible tener una estimación de datos reales? Pues enseguida lo vamos a ver. Lo primero y más importante, para este análisis no vamos a tener en cuenta ni las cifras reportadas directamente por el gobierno ucraniano, ni las cifras aportadas directamente por Rusia. ¿Por qué? En ambos casos, las cifras son completamente falsas y no tienen ningún sentido. Por ello, vamos a utilizar cifras de agencias independientes, de medios de comunicación que consideramos serios o de servicios de inteligencia de terceros países. Por otro lado, antes de empezar, es importante que entiendas la diferencia entre lo que es un muerto y una baja. Bueno, realmente lo que es un muerto no hace falta explicarlo, eso todo el mundo lo sabe, pero cuando decimos que un soldado ha causado baja, estamos diciendo que ese soldado ha muerto, ha sido hecho prisionero o ha sido herido con la suficiente gravedad como para no poder volver a combatir. De hecho, a lo largo de la historia militar, muchos generales han tenido en cuenta el tema de los heridos y han diseñado armamento específicamente para que los soldados enemigos causen baja por estar gravemente heridos y no por morir. Y tú dirás, ¿esto es un gesto de humanidad hacia el enemigo? ¿Un rayo de esperanza en el ser humano? Pues lamentablemente no. El caso es que un muerto apenas genera coste para el enemigo, que solo tiene que trasladar sus restos mortales y como mucho pagar una pensión a su familia. Sin embargo, a un soldado gravemente herido se le tiene que pagar igualmente una pensión y además se le tiene que tratar consumiendo un montón de recursos en retaguardia. Pero vamos ya con lo importante, el tema de las bajas. La mayor parte de los partes de guerra de la guerra del Donbass, es decir, aquella que comenzó en 2014 y que se extendió hasta el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, sugerían que las cifras de baja en el bando prorruso eran de 6.500 soldados muertos y algo más de 15.000 heridos. Por su parte, en esta guerra los ucranianos sufrirían al menos 4.400 soldados muertos y sobre 14.000 heridos. Es importante decir aquí que la mayor parte de las bajas se dieron en 2014 y 2015. Después de eso, la guerra del Donbass, que se limitó a la línea del frente de los óblasts de Donetsk y Lugansk, entró en una fase de hibernación. Sin embargo, el inicio de la invasión de Ucrania fue un auténtico punto de inflexión. Vamos a comenzar con la estimación de bajas rusas, que es de quien tenemos más datos. Durante toda la guerra se han ido publicando estudios sobre las bajas rusas en combate. La primera estimación relativamente fiable nos llegó a mediados de abril de 2022 a través de unas filtraciones de documentos del Pentágono que hablaban de 43.000 soldados rusos muertos. Y es que el inicio de la guerra fue especialmente sangriento por culpa de la ofensiva de Kiev, en la que Rusia sufrió grandísimas bajas. No obstante, ¿qué dicen los últimos estudios? Las últimas cifras que tenemos las han publicado dos medios rusos independientes. Ambos estudios dan una horquilla de muertos de entre 106.000 y 140.000, tomando datos hasta junio de 2024. Pero, ¿cómo saben estas agencias las cifras de muertos? Bueno, hasta febrero de 2024 los datos se sacaban de los registros de herencias e incluso de información disponible en redes sociales. Sin embargo, desde entonces los datos que hacen son estimaciones basadas en tendencias, ya que su acceso a datos se ha visto interrumpido. No obstante, estas cifras son consistentes con las aportadas por los grandes medios de comunicación occidentales. Por ejemplo, la BBC situaba el número de rusos muertos en 113.000. Si nos vamos a fuentes oficiales de terceros países, podemos ver las estimaciones que han hecho los servicios de inteligencia occidentales. Las autoridades francesas han dado una cifra de 150.000 rusos muertos. Por todo esto que comentamos, parece que si tomamos como cifra de muertos el rango de entre 100.000 y 150.000, es muy probable que acertemos con el número real. Esto en cuanto a muertos, pero ¿y qué hay de las bajas? En este caso, los estudios varían entre las 350 y las 500.000. De hecho, el Ministerio de Defensa de Reino Unido se queda más o menos en la mitad,
en torno al 500.000 de bajas. No obstante, en este caso es fácil hacer nuestras propias cábalas. Tanto el Departamento de Defensa de Estados Unidos como la propia historia nos dicen que el número de bajas por cada muerto oscila entre las 3 y 4. Si tomamos como ciertas las cifras de muertos que expusimos antes, la cantidad de bajas sería entre 300.000 y 400.000. En el caso de que los muertos rusos fuesen 100.000, o entre 450 y 600.000 si la cantidad de muertos fuese de 150.000. Un tema importante que no podemos olvidar es que a medida que avanza la guerra los muertos rusos aumentan a un ritmo cada vez mayor. Si bien 2022 no fue especialmente sangriento, después de que los rusos se retirasen de las inmediaciones de Kiev, la contraofensiva ucraniana y sobre todo las posteriores batallas de Avdiivka y Chasiv Yar han hecho que cada vez los combates se hayan recrudecido mucho más. De hecho, el pico de bajas semanales se alcanzó durante el intento de incursión rusa en el Oblast de Kharkov, desde la región de Belgorod. Un avance que los ucranianos consiguieron anticipar y desactivar a tiempo. Y llegados a este punto es posible que te estés preguntando, ¿estas cifras que hemos dado de bajas son altas o bajas? Pues para saberlo podemos hacer una sencilla comprobación viendo los últimos conflictos militares de Rusia. En Afganistán, la Unión Soviética sufrió la muerte de 15.000 de sus soldados, mientras que 18.500 rusos murieron en las dos guerras de Chechenia. Entonces, dicho de otra manera, si cogemos la cifra más baja de muertes de soldados rusos que tenemos en Ucrania, el ejército ruso ha perdido 3 veces más soldados que en la guerra de Afganistán y las dos guerras de Chechenia juntas. Y voy más allá aún. Rusia ha perdido más hombres en Ucrania que en todas las guerras de Rusia y la Unión Soviética juntas desde la Segunda Guerra Mundial. Una auténtica barbaridad. Y si nos atenemos a los datos demográficos, tenemos que el 2% de los hombres rusos de entre 20 y 50 años han causado baja en la guerra. Y vista la masacre de Rusia, es hora de preguntarnos por Ucrania. Aquí la verdad que la cosa está más difícil ya que hay muchos menos estudios, y el gobierno de Kiev es mucho más opaco si cabe. En febrero de 2024, Zelensky reconoció la muerte de 30.000 de sus soldados, pero a nadie se le escapa que la cifra es mucho mayor. Otros estudios independientes, como el del portal ualoses.org, han identificado con nombres y apellidos a al menos 55.000 soldados ucranianos muertos. Mientras, las estimaciones de Estados Unidos, dadas a la prensa, estiman que las muertes de soldados ucranianos se sitúan en el entorno de las 70.000, a lo que habría que sumar una cifra de entre 10 y 20.000 civiles. A pesar de que esta última cifra está desactualizada y data de finales de verano del año 2023, es de lo poco que hay disponible en fuentes abiertas. Si damos por buenas las cifras estadounidenses de 70.000 soldados muertos a finales de verano de 2023, es muy probable que esta cifra haya escalado al menos hasta las 100.000. Lo que nos daría una cifra de bajas de entre 300 y 400.000 soldados ucranianos, cifras que en su rango alto se equipararían con el rango más bajo posible de las bajas rusas, y es que lo más probable es que las bajas rusas sean significativamente más elevadas que las cifras de bajas ucranianas. Esto es bastante lógico, ya que en la mayor parte del último año los rusos han estado al ataque enviando oleada tras oleada de soldados en asaltos suicidas que se estrellaban con las líneas de defensa ucranianas una y otra vez. No obstante, ahora que sabes todo esto, el turno es para ti. ¿Quién crees que está más cerca de ganar la guerra? ¿Podrán ambos contendientes soportar este infernal ritmo de bajas? Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.